tal? ¿Cómo están? Reciban la más cordial bienvenida a Cultura en San Lázaro, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, donde le presentamos lo más relevante de la intensa actividad cultural que se desarrolla aquí en el Palacio Legislativo. Como es costumbre, tuvimos una semana intensa. Se llevó a cabo la presentación editorial de la serie Bibliología Mexicana, editada por la Universidad de Aguascalientes. Y la espléndida escritora Beatriz Rivas nos platicó el por qué decidió abordar la vida de dos personajes importantes de Francia, el escritor Víctor Hugo y el político François Mitterrand, en su novela Voces en la Sombra. Veamos el resumen. El maestro y director del Espacio Cultural San Lázaro, Ismael Carballo, junto a la doctora Marina Garone, la doctora Elizabeth Treviño, ambas del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, la doctora Lourdes Calliope Martínez, de la editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el doctor Felipe Bárcenas, historiador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, presidieron la presentación de la antes mencionada serie Bibliología Mexicana, misma que cuenta con 5 libros. Los oradores resaltaron la importancia de estudiar al libro como objeto, tanto en sus aspectos históricos y materiales, así como la divulgación que debería de tener el patrimonio que representa este importante elemento para nuestra sociedad, conversada desde la perspectiva propia de las regiones, no solo ciudades grandes del país. Se presentó el libro Voces en la Sombra, de la doctora Beatriz Rivas. En la presentación, narra cómo se inspiró para escribir el libro, una novela histórica y ficcional que desarrolla dos relaciones amorosas en donde enlaza a Juliette Drouet, amante durante 50 años del escritor Víctor Hugo y de Anne Pillot, con el político François Mitterrand, una historia de dos eternas amantes que envuelve por la similitud de coincidencias de vida de los héroes con las figuras en la realidad. Menciona también que es un libro con bibliografía, ya que tiene valor narrativo histórico por sus personajes. Hacia el final de la presentación, la autora refiere sumergirse en los personajes y para darles vida propia, ya que empaparse de ellos es vivir y soñar con la historia misma. Esta semana se llevó a cabo la segunda edición del Festival de la Música Mexicana del siglo XIX, En la sombra de otros tiempos. Contó con la dirección del músico e investigador José Martín Valencia, especialista en guitarra séptima mexicana. Al lado del director del Espacio Cultural San Lázaro, Ismael Carballo, inauguraron las actividades en el Museo Legislativo. ¿Me acompañan a verlo? Como primer acto, el pianista concertista Aldo Ernesto III interpretó las 3 mazurcas del Felipe Villanueva para abrir el concierto Ricardo Castro y sus contemporáneos, donde resaltó existe una notable influencia de Chopin. Asimismo, durante ese día, las y los asistentes al primer día de ese festival lograron disfrutar de una exposición fotográfica con más de 40 piezas, titulada Una mirada sonora, retrospectiva fotográfica y documental al acontecer musical del México de antaño, siglos XIX y XX. En el segundo día, el maestro Juan Carlos Villaseñor interpretó el concierto Música Mexicana para Fagot Solo, que integraba distintas piezas de vals de autores anónimos. Asimismo, el maestro fagotista Villaseñor invitó a las y los presentes a imaginar en la música una historia, tal y como lo hacían cientos de infantes, mujeres y hombres adultos del México del siglo XIX. Para finalizar el festival, la jornada comenzó con el concierto Guadalajara Decimonónica, un acercamiento a la música de salón y religiosa de la capital jalisciense, seguido de la presentación del libro Los surcos de la memoria, máquinas parlantes y grabaciones comerciales en el México porfiriano, publicado a principios del 2023, lo que abrió paso al cierre de esta segunda edición, donde se deleitó a las y los asistentes al lobby del edificio E con el concierto Desde la Alameda, música popular mexicana del siglo XIX. En nuestra sección Símbolos de la Cámara, continuamos con la narrativa de los elementos contenidos en el mural del maestro Adolfo Mechac, que se refieren a la Constitución de 1857. Mi compañero Luis Ballesteros nos explica. Símbolos de la Cámara. Continuando un poco más
con el Congreso Constituyente de 1823-1824, la promulgación de la primera Constitución de nuestro país que nos dará identidad como nación republicana, recordaremos que durante la primera mitad del siglo XIX, un periodo de inestabilidad política, sucesiones presidenciales, golpes de Estado, intervenciones extranjeras, despojos territoriales. De ahí que recordamos que en el año de 1836, el territorio tejano, que fue parte de la nación mexicana, se independiza como un estado más. En el año de 1846, el territorio tejano se incorpora como un estado más del país del norte. Una incursión punitiva por parte del gobierno norteamericano dará paso a la intervención norteamericana y a la guerra que se tuvo contra Estados Unidos del 1846 a 1848, donde se pierde otra porción de territorio. En el año de 1853, Antonio López de Santana, y recordaremos que este personaje, presidente de nuestro país 11 veces, al frente del gobierno firma un tratado para la venta de las mesillas. El 1 de marzo de 1854 se promulga el Plan de Ayutla que dará paso a la Revolución de Ayutla, la cual estuvo dirigida por Juan Álvarez por Ignacio Comonfort. 9 artículos contiene este documento, 3 destacan. El primero, derrocar a Antonio López de Santana, el dictador. El segundo, nombrar de manera provisional a un presidente interino, que en este caso será Juan Álvarez. Y el tercero, convocar a un nuevo Congreso Constituyente para la elaboración de una nueva Constitución. Este movimiento fue de carácter liberal. Moderados, radicales, se reúnen a partir del 8 de febrero de 1856 en Palacio Nacional. 133 diputados presentes. 5 de febrero de 1857 se promulga una nueva Constitución. Y cabe destacar que este documento tomará como bases la Constitución de 1824, documentos como la Ley Lerdo, la Ley Juárez, la Ley Iglesias. Y este documento posteriormente tendrá la incorporación de las leyes de reforma. Tendremos la creación de la base jurídica y con ello daremos paso a la nación laica. Para finales de 1857, Ignacio Comonfort desconoce la Constitución y se adhiere al Plan de Tacubaya. Estas leyes de reforma separan las atribuciones políticas del Estado de las de la Iglesia, delimitando los espacios de alcance de cada uno. Estas se pueden resumir en 5 puntos básicos. 1. Separación entre Iglesia y Estado. 2. Nacionalización de los bienes del clero. 3. Extinción de las corporaciones eclesiásticas. 4. Secularización de cementerios y fiestas cívicas. 5. Promulgación de la libertad de culto. La proclama se llevará a cabo el 6 de septiembre de 1860. Y con esto dará paso al Estado laico, a la nación laica, la libertad de culto, la libertad de expresión. Los invitamos a seguirnos y conocer un poco más sobre el proceso constitucional. Hoy les vamos a recomendar que recordemos al poeta y escritor Efraín Huerta. Hace unos días celebramos el 110 aniversario de su natalicio. Periodista y escritor, dedicó gran parte de su obra a los asuntos urbanos de la Ciudad de México y creó una nueva forma poética que bautizó Poemínimos. Le pedimos a la doctora María Vázquez, directora de las Bibliotecas Legislativas, que nos platique sobre este guanajuatense ilustre, también conocido como el cocodrilo. El amor viene lento como la tierra negra, como luz de doncella, como el aire del trigo. Se parece a la lluvia lavando viejos árboles, resucitando pájaros. Es blanquísimo y limpio, larguísimo y sereno. 20 sonrisas claras, un chorro de granizo o fría seda educada. Es como el sol, el alba, una espiga muy grande.
Efraín Huerta es considerado uno de los poetas más importantes del siglo XX en Latinoamérica. Histórico e imprescindible y con un exquisito manejo del arte poético. Su obra muestra temas recurrentes tales como la rebeldía, el amor, la soledad, la vida y la muerte, y en ella sobresale el humor, así como sus retratos poéticos de la Ciudad de México, con un lenguaje cotidiano, urbano e inmerso en el humor y con un estilo notable y singular. Efraín Huerta, poesía, 1935-1968. Te recomendamos la primera edición de esta antología, publicada por Joaquín Mortiz por primera vez en 1968, y que incluye poemas de Efraín Huerta que aparecieran en libros, revistas, periódicos. En este libro queda de manifiesto la visión rebelde y crítica de Efraín Huerta, así como la potencia de su palabra, que define situaciones límite con insólitas libertades expresivas y una belleza poética consistente y única. Tranza poética, publicada por Ediciones Era en 1980, esta antología personal de Efraín Huerta incluye una muestra cronológica muy diversa de su obra, desde algunos de sus primeros poemas, como la poesía enemiga, hasta textos muy posteriores. Es un libro que nos muestra una poesía tan ceremonial como callejera, una poesía brillante y sin embargo profundamente humana y entrañable. Es la obra de un poeta, como se define él mismo en el prólogo, muerto de risa, amor, adoración y deseo. Te recomendamos, por supuesto, la poesía completa de Efraín Huerta en esta edición de la colección Letras Mexicanas, publicada por el Fondo de Cultura Económica en 1988. Es una edición a cargo de Martí Soler y con prólogo de David Huerta. Esta antología tiene el orden de la aparición de los libros de Efraín Huerta, aunque también incluye poemas que aparecieron en diarios y revistas, y compila cerca de 20 volúmenes, además de los poemas no coleccionados, según los consigna en el índice su editor Martí Soler. Poemínimos completos 1 y 2. Esta colección incluye los poemínimos de Efraín Huerta. Fue publicada por la editorial Verde Lago en 1999 y compila los grandes poemas pequeños de Efraín Huerta en su mínima expresión. Finalmente, por supuesto, te recomendamos este poemario, incluido también en la antología de poesía completa, ya que es un poemario definitivo, considerado como una de las cimas líricas de la poesía mexicana. Los poemas de este libro constituyen un canto al amor luminoso y al amor sombrío, y también a la ciudad de Tezontle y Granito, tan amada por el poeta. Hay en este libro una desesperanza, una asfixia, que sin embargo también se resuelve en una promesa de un alba inexorable. Te invitamos a consultar los acervos de la Biblioteca Legislativa y de la Biblioteca General del Congreso de la Unión. Y por supuesto, te invitamos a leer la obra de Efraín Huerta, un poeta mexicano entrañable que nos legó algunos de los poemas centrales de la lírica mexicana moderna. Llegamos al final de Cultura en San Lázaro. Espero que haya sido de su agrado esta emisión y les invito a vernos aquí la próxima semana. Recibimos sus comentarios, sugerencias y opiniones en el correo que aparece en la pantalla. Muchas gracias. Hasta pronto.